Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Pues aquí, delante del Señor, en presencia suya, quisiera que inspirados, como hemos venido haciendo en la primera lectura tomada de la carta a los Hebreos, meditemos sobre una de las cosas más bonitas de nuestra fe y al mismo tiempo quizá una de las más difíciles de vivir como consecuencia de ese dato de fe. Es una característica muy propia de la vida cristiana de la que vamos a hablar, porque es muy propia de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, para eso vino al mundo. En el fragmentito de la carta a los Hebreos que leemos en la Santa Misa, se nos recuerda que los antiguos sacerdotes del Antiguo Testamento pues ofrecían los mismos sacrificios siempre, cada día, de pie, porque no podían perdonar los pecados, había que estar en constante petición del perdón de Dios, y en el fondo quizá no se sabía si Dios realmente había perdonado al sacerdote y al pueblo a quien él representaba. Y en cambio continúa Cristo, ofreció un solo sacrificio por los pecados y se sentó para siempre a la derecha de Dios. Más adelante continúa tomando unas palabras del Antiguo Testamento, esta misma carta a los Hebreos. Yo les perdonaré sus culpas y olvidaré para siempre sus pecados. Pues efectivamente estamos hablando, hermano, hermana, del perdón de los pecados, que por lo demás es un dato de fe. Creo en el perdón de los pecados. Dice el símbolo de los apóstoles. Y en el símbolo niceno-constantinopolitano decimos que creo en el bautismo, que perdona los pecados. Creo en el perdón de los pecados. El perdón es una cualidad, decíamos, distintivamente cristiana porque es distintiva de la acción de Dios y por lo cual envió a su Hijo al mundo para salvarnos y llevarnos al conocimiento de la verdad y al cielo. Perdonar es efectivamente para Dios una de sus grandes alegrías y para nosotros quizá una de las capacidades menos desarrolladas en tantas ocasiones, una de las más difíciles de cultivar. Si nos ponemos a pensar, quizá sea más fácil dejar de pecar contra el quinto mandamiento, no matarás, no lastimarás a la gente, no los ofenderás. Contra el sexto mandamiento, no cometerás actos impuros contigo mismo, con los demás. Pero perdonar, como decimos de corazón, qué complicado es a veces. Es muy complejo. Tantas veces porque pues una persona quizá cercana, muy querida, nos ha lastimado, quizá ha atentado directamente contra nuestra dignidad personal, nos han tratado peor que animales, quizá porque haya daños que no se van a poder reparar, hay daños que no se reparan, ¿no? Nos ofenden y aquello no se puede reponer. Porque ante la ofensa a veces, y esto es muy cierto, a veces es sobre lo único que tenemos
un control, ¿no? Es decir, o sea, ante las ofensas a veces no tenemos ningún otro control más que no perdonar, decir, no te puedo conceder, ¿verdad?, una sola cosa. Todo me lo puedes robar, pero está en mí o no perdonarte. Y por eso elegimos tantas veces no perdonar, como por orgullo, quedarnos con esa capacidad de no perdonar. También hay falsedades de quien dice, no, yo sí perdono. Por ejemplo, quien dice, perdono pero no olvido, ¿no? Y no es que lo digan porque no olvidan como si se pudiera borrar el cassette de nuestra memoria, ¿no? Sino como diciendo, pero si me la vuelves a hacer, vas a ver cómo te va. Como no estoy dispuesto en lo más mínimo a mejorar nuestras relaciones. Es una falsedad de perdón. También otra falsedad, o por lo menos una imperfección grande, es decir, perdono no para concederte la libertad a ti, sino para librarme a mí mismo del peso del rencor. Esto lo vemos mucho, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Perdona para que te libres del peso de no perdonar. Perdona no por él, sino por ti. Libérate, ¿no? Ese no es el perdón cristiano. El verdadero perdón es el que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, que perdona porque ama. Jesús perdona porque ama. Para eso vino al mundo, por amor, para perdonarnos. Y por eso está dispuesto 1001 veces y siempre perdonarnos. Perdono porque la persona está por encima de su pecado. Dios ve mucho más allá de nuestros pecados y alcanza siempre a descubrir la dignidad inviolable que Él nos ha concedido. Y esa dignidad está por encima del pecado que podamos cometer. Perdono porque, en el fondo, porque quiero imitar a Cristo, porque Él me ha perdonado primero. Cristo ve en el pecador, como dicen, un posible santo, ¿no? En todo pecador hay un santo en potencia que puede llegar a serlo desarrollándose en el amor a Dios y al prójimo. Por eso nos perdona nuestro Señor también. Ve que podemos ser maravillosamente santos. Pero también nos invita a nosotros a perdonar como Él por amor, desde luego, como Él porque vemos o queremos aprender a ver siempre más allá del pecado de la persona, a su dignidad. Pero perdonamos también nosotros porque yo también necesito perdón, porque he sido tantas veces perdonado. Perdono porque yo mismo soy pecador y por lo tanto tendría que ser capaz de comprender las caídas de mis hermanos. Porque yo mismo me he caído y he sido levantado una y tantas veces por la gracia de Dios y quizá también por la ayuda de otro hermano. Perdono porque Dios me ha perdonado. Perdono también, desde luego, para que Dios me siga perdonando. El sacrificio de Cristo realmente nos transforma. A diferencia de algunos herejes, el hereje es el que obstinadamente enseña una falsedad sobre la fe. Bueno, pues algunos herejes dicen que Dios realmente no nos perdona, sino que con el sacrificio de Cristo como que se nos ocultan nuestras faltas, como si se nos pusiera un paño blanco por encima, de tal forma que aquello feo y sucio que significa el pecado quedaría como abajo. Pero esa no es la enseñanza de nuestro Señor ni de la Iglesia. Nuestros pecados no son como
basura que se puede ocultar debajo de un tapete, como para que nadie la vea, para que no pasemos vergüenza, ¿no? El sacrificio de Cristo en la cruz, que se aplica a nosotros, especialmente en el bautismo, que borra todos los pecados, si es que los teníamos, porque ya éramos un poco mayores, que purifica el pecado original, y sobre todo para nosotros que ya estamos un poquito grandes, el sacrificio de Cristo se aplica para el perdón de los pecados a través del sacramento maravilloso y mal usado de la reconciliación. El sacramento a quien llamaban tanto San Pablo VI como San José María el sacramento de la alegría, que cuando lo recibimos con las debidas disposiciones, restaura realmente nuestra vida desde dentro, saca al santo que está dentro, o lo pone, sana nuestras heridas, realmente nos justifica, que es lo mismo que santificar, nos hace justos, nos transforma desde dentro. De tal modo que el Padre nos puede decir, tú eres mi Hijo amado en quien pongo mis complacencias. De tal modo que como el Padre misericordioso de la parábola, cuando llega aquel hijo que había pues, desparramado los bienes, maltratado a tanta gente y desde luego ofendido a su padre, recibe de nuevo la entrada por la puerta grande de la filiación al banquete preparado, porque el que estaba perdido regresa a la casa. Cristo perdona los pecados y lo hace a través, especialmente para nosotros, de la reconciliación sacramental. De tal forma que, como hemos venido meditando en estos días, de tal forma que cuando el sacerdote dice yo te perdono, es Cristo quien perdona, porque el sacerdote participa del sacerdocio único de Cristo. Y por eso cuando nos confesamos, habiendo hecho un buen examen de conciencia, pidiendo perdón de los pecados, haciendo un propósito de enmienda, confesando con integridad nuestras faltas, cumpliendo la penitencia, nos podemos sentir alegres, felices, porque hemos sido restaurados y podemos continuar con nuestro camino de santidad. Que preparemos una buena confesión, que creamos profundamente en esta verdad preciosa del perdón de los pecados y que aprendamos de nuestro Señor, que ejercitemos nuestra capacidad de perdón a su estilo, por amor, porque vemos en los demás esa capacidad de santificación, porque nos sabemos pecadores también nosotros y comprendemos así mejor al hermano, y porque así Dios estará más dispuesto a perdonarnos en un futuro. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí.